En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, encontramos el comienzo del relato que nos lleva al nacimiento de Jesús. Y el ángel Gabriel, como se mencionó hace unos minutos, viene a revelar este gran acontecimiento del nacimiento de Jesús. Pero previo a eso, llega con un sacerdote llamado Zacarías para avisarle también de un nacimiento, el nacimiento de el que conocemos como Juan el Bautista. Y vamos a ver un poco ahí la reacción de Zacarías cuando llega el ángel. Ahora Zacarías ya era avanzado de edad, él y su esposa Elizabeth. Y cuando le llega esta gran noticia de parte del ángel, dice aquí en Lucas 1:18, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Le dice Gabriel: ¿cómo es posible que dudas? Zacarías, soy Gabriel, vengo de la presencia de Dios para darte este aviso. Estás viendo un ángel allí delante de ti y sin embargo reaccionas con incredulidad ante esta promesa. Y luego, increíblemente, el Dios que normalmente hace a los mudos hablar, por esa incredulidad hace al que habla quedar mudo. Algunos tal vez están pidiendo ese milagro para su suegra, pero por favor no lo hagas, y menos en Navidad. Yo no, nomás digo que algunos tal vez. Incredulidad fue la reacción de Zacarías. Ahora, unos versículos después encontramos a Gabriel ahora presentándose con María. Y vamos al versículo 26 para leer su reacción. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y fíjense lo que declara el ángel: porque nada hay imposible para Dios. Y luego la respuesta, la reacción de María. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Zacarías recibe la promesa de tener un bebé en su vejez. Sí, un milagro. Y responde con incredulidad. María recibe una promesa en lo natural mucho más difícil de creer. Ella va a tener hijos siendo virgen.
Y su hijo no va a ser solamente un profeta, va a ser el mismo Hijo de Dios. Si alguien tenía derecho en lo natural de dudar, hubiera sido ella. Pero ella responde con fe. Y dice, hágase conforme a su voluntad. Una fe sencilla para creer una promesa asombrosa que le estaba dando el ángel Gabriel. Ahora, la pregunta es, ¿cómo quién nos parecemos? ¿A cuál nos parecemos más nosotros? ¿A Zacarías o a María en nuestra reacción ante las promesas de Dios? ¿Sí? María obviamente en ese momento me imagino que su cerebro andaba pero a 1000 por hora, pensando cómo, cuándo, qué consecuencias va a haber de esto si soy virgen, no estoy casada. Y sin embargo, ante el gran desafío que implicaba eso, lo recibió en fe. Yo sé que muchos en esta Navidad están enfrentando grandes desafíos. Tal vez están viendo hacia el año próximo y diciendo, híjole, no sé cómo la voy a hacer. Las cosas están complicadas. Pero yo quiero animarte en este día. En este 24 de diciembre, yo quiero animarte con las palabras que dijo el ángel. No hay nada imposible para Dios. Y nosotros necesitamos responder como María y decir, sí, Señor, conforme a tu voluntad. La tendencia natural es la incredulidad, viendo solo lo natural, lo posible en nuestros recursos. Pero fe, debemos de ir más allá y tener fe en el Dios de lo sobrenatural, en el Dios de lo imposible, ante cual nada hay imposible. Fe. Ahorita Rafa lo mencionó en Hebreos 11:1. Empieza este gran capítulo de la fe con una especie de definición de fe. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza. Convicción, la convicción de lo que no se ve o a pesar de lo que se ve, ¿sí? A pesar de lo que vemos o lo que sentimos. A mí me gusta decir que fe es creerle más a Dios que a las circunstancias. ¿A quién le voy a creer más? ¿A lo que dice Dios y su palabra y su naturaleza? ¿O lo que están diciendo las circunstancias y aún mis mismos sentimientos? ¿Sí? Creerle más a Dios. Si vemos falta, creemos que Dios va a suplir. Si vemos enfermedad, creemos que Dios va a sanar. Si vemos situaciones imposibles, creemos que Dios las va a transformar. Porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Y en este día, acuérdate, ante cualquier situación que estás enfrentando, no hay nada imposible para Dios. Ahora, la clave es la convicción de lo que no se ve. Y tendemos a basarnos en lo que vemos. Tenemos que hacer un ajuste. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17 y 18, leemos, porque esta leve tribulación momentánea. Ahora lo está escribiendo el apóstol Pablo, que había sido encarcelado, golpeado, dado con latigazos, con varas. Había sido, de veras, había pasado por más tribulación que casi cualquier ser humano. Y él, bajo inspiración del Espíritu, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y luego brincamos al capítulo 5, versículo 7, que es del mismito escrito. Esto fue todo en conjunto. ¿Y qué dice ahí? Porque por fe andamos, no por vista. ¿Por qué no decimos todos este versículo? Porque por fe andamos, no por vista. Por uno de los dos vamos a andar, o por fe o por vista. En lo natural se anda por vista, pero muchas veces lo que uno ve son puros problemas, complicaciones, dificultades, peligros, amenazas. Pero nosotros como creyentes no andamos simplemente por vista, andamos por fe, por fe. Por fe vivimos, andamos, caminamos, creemos y vivimos por encima de lo que se ve. Podemos ver lo que no se ve, como vimos en el versículo 18. Porque las cosas que se ven son temporales, van a pasar. Pero lo que no se ve, donde está nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Dios, eso es eterno, eso no va a pasar. Cuando esta leve tribulación momentánea pasa, sus promesas, su carácter no pasará, estarán firmes en nuestra vida. Así que es tiempo de cambiar de enfoque, quitar la vista de lo natural que sí se ve y ver lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Tenemos que decidir andar, avanzar por fe, no por vista. No por los pronósticos de los disque expertos que nos pueden decir todo lo mal que nos va a suceder. No por los economistas, no por los periodistas, no por el compadre, la comadre, la suegra, el suegro, sí, no por aún personas allegadas a nosotros, tal vez con buenas intenciones, pero que nos dicen que no se puede y que todo va de mal en peor y que tú no vas a salir adelante. No podemos andar conforme a eso. Tenemos que andar conforme a la fe. A la fe. Ver lo que no se ve y también escuchar. No escuchar o prestar oído a lo que se nos dice, ¿sí? Fe viene por oír y oír la palabra de Dios, dice Romanos. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, de sus promesas, oírlo, verlo, enfocar la vista en ello, saber, yo sirvo el Dios del imposible y yo voy a salir adelante. Él me va a llevar, Él ha sido fiel hasta el día de hoy, nunca me dejará, nunca me desamparará y vamos a ver la victoria y vivir con esa convicción de lo que no se ve. Porque si nos basamos solo en lo que vemos, algo sucede. Y ahorita fíjate, lo leyó Rafa en la ofrenda. Es Eclesiastés 11:4. Para que sepan que ya lo tenía planeado, aquí va a estar en la pantalla, ¿eh? No se lo piratea Rafa, ¿sí? Eclesiastés 11:4. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. Está usando una ilustración de la agricultura. El que nomás anda viendo el viento, las nubes y no, creo que no es buen tiempo sembrar. No, creo que nos va a ir muy mal este año. No, creo que no vale la pena. Está nomás viendo, dice, nunca sembrará, por lo cual nunca segará tampoco. Mis queridos hermanos, ya dejemos de estar nomás viendo lo que no se puede, veamos al Dios que sí puede y empecemos a sembrar en fe y segaremos. Es tiempo de actuar en fe, porque si vivimos por temor,
temor a qué pudiera suceder, no sembraremos, y si no sembramos, obviamente no cosecharemos. Y eso incluye, sí, lo económico. Una pareja joven aquí de la congregación nos platicó a Pati y a mí un testimonio de estos días, ¿sí? José se llama, él tuvo un año difícil económicamente, se hallaba realmente en crisis. Tenía una deuda de más de $1,000, no tenía cómo pagarlo. Ya habían decidido que no iban a poder ni siquiera comprarle un juguete para Navidad para su hijito. Iban a envolver uno viejito que él ya no había visto en un tiempo y nomás darle eso. Estaban en crisis. Hablamos de metas de fe hace 15 días y Dios le empezó a hablar de hacer una meta, pero ¿con qué? Si ni siquiera para un regalito de Navidad, ni siquiera para lo básico, pero sintió hacer una meta de $5,000, que para él era un mundo ante su situación. Hicieron la meta en fe, con la determinación de empezar a abonar hacia ello poco a poquito. A los días su esposa le dice, pues, ¿sabes qué? Ve al cajero y nomás asegúrate a ver si no depositaron alguito en tu cuenta de tu trabajo, porque trabaja por comisiones, pero había tenido un año muy difícil, muy flojo. Y va al cajero y para su sorpresa hay $14,000 depositados en su cuenta, cubriendo la deuda totalmente. Y aún un poquito extra, porque tomaron una decisión de vivir por fe, de andar por fe y no solo por vista. ¿Sí? Y como eso yo sé que va a empezar a brotar, y queremos que nos los comenten, por favor. Sabemos que va a haber testimonios, porque lo creo firmemente. Cuando nosotros tomamos este paso en fe y empezamos a dar y poner a Dios y su obra en primer lugar, a buscar primeramente su reino, la bendición va a empezar a venir. Todo lo demás será añadido. Así que va a empezar a haber más y más testimonios cuando nosotros decidimos vivir por fe. Dios quiere que vivamos por fe. De hecho, en Hebreos 11:6, fíjense qué tan fuerte lo dice. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere que tengamos fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que existe. Él quiere que creamos en Él y que es galardonador de los que le buscan. Dios quiere que creamos sí en su existencia, pero también que es bueno, que es galardonador de nosotros cuando le buscamos. Si tú crees que Dios es duro y tacaño, tienes un concepto equivocado de Dios. Quizá por los golpes de la vida, por tu trasfondo, de alguna manera fue surgiendo esa imagen equivocada. Tenemos un Dios amoroso, un Padre bueno y generoso, bondadoso con nosotros. Y Él quiere que lo creamos, que Él es galardonador de los que le buscan. Ahí Hebreos capítulo 11 es un capítulo dedicado a la fe y menciona muchos del Antiguo Testamento que vivieron por fe. En el versículo 11 nos menciona, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Fíjense por qué. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que era fiel Dios quien le había prometido tener hijos aún en su vejez. Nosotros necesitamos creer, ¿sí? Regocijarnos
esta noche que nos reunimos con familia, regocijarnos que tenemos un Dios bueno y generoso y bondadoso, que es galardonador de los que le buscan, que es fiel a su promesa. Oh, y podemos de veras gozarnos en Él. Confiemos en su carácter y en su palabra. Versículo 12. El siguiente sigue hablando de Sara y Abraham, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Si te acuerdas, cuando Dios le prometió a Abraham que iba a tener muchos hijos, le sacó afuera de su tienda de acampar y dijo: ve las estrellas, sube la vista, ve las estrellas. Y yo creo que muchas noches, al ir pasando los años y que no se veía el cumplimiento y de repente le quería entrar la desesperación a Abraham, yo creo que salía y subía la vista y decía: así va a ser, como las estrellas del cielo. Él se pudiera haber enfocado solo en su cuerpo ya muy avanzado de edad y de su esposa y haber pensado: es imposible, ya no podemos. Pero mejor subía la vista a las estrellas y decía: para mi Dios no hay nada imposible, va a ser como las estrellas. Nosotros decidimos en qué enfocamos nuestra vista. Lo enfocamos en lo natural, en las complicaciones, en los problemas. Yo quiero animarte hoy a subir la vista a las estrellas que creó nuestro Dios y decir: si Él puso todas esas en el cielo, sé que puede con mi situación. Yo lo creo firmemente. No ando por vista, ando por fe. Y a pesar ahí de sus luchas, Abraham se sostuvo por la fe en su Dios. Más adelante en Hebreos 11 nos habla de Moisés. Vamos al versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como ¿qué? Viendo al invisible. Viendo al invisible, estaba mirando el galardón y estaba viendo al invisible. Sí, la clave era dónde estaba su mirada. No estaba, todo lo que estoy perdiendo en Egipto, de los egipcios. Tantas riquezas, tantas oportunidades. Sí, a veces nuestra confianza tiende a estar en las riquezas, en el trabajo, en situaciones terrenales o naturales, pero esas son volubles, en algún momento dado van a fallar. Nuestra confianza tiene que ser como Moisés, puesta la vista en el invisible, en el Dios todopoderoso, que aunque no lo vemos con los ojos, sabemos que es más real que este mundo que nos rodea. ¿Cuántos en este día dicen: yo pongo la vista en el invisible? Ahí está mi confianza. Moisés enfrentó un futuro incierto después de crecer con los privilegios, la seguridad de Egipto, la seguridad de ser como hijo adoptivo del faraón. ¿Qué seguridad no había en ello? Pero se lanzó a una aventura de fe, a guiar una muchedumbre de rebeldes por el desierto.
Sí, qué intercambio hizo, ¿verdad? Pero lo hizo en fe, sabiendo que Dios lo iba a llevar a cumplir sus propósitos, y lo hizo, y en grande. ¿Por qué? Porque su vista, aquí lo dice claramente, estaba en el invisible, estaba en aquel para lo cual nada es imposible. Así que nuestra seguridad, nuestra confianza no esté en las cosas de este mundo. Oh, Dios a veces utiliza al trabajo y a otras personas, por supuesto, y damos gracias a Dios por ello. Pero recordemos que la fuente de todo es Dios. Él es el que está detrás de la escena, causando que haya todo lo necesario para nuestra vida, y que allí esté nuestra confianza. Porque algunos pues tienen su fe, de nuevo, algunos en el trabajo, en su talento, su familia, su influencia, la lotería, hasta en Santa Claus, ¿verdad? Increíble que algunos siguen enseñando a sus hijos creer en Santa Claus actualmente. Unos matemáticos decidieron pues estudiar que si de veras existía un tal Santa Claus, cómo sería factible que entregara tantos regalos en un día. Y sacaron algunos números que se me hacen interesantes. Quiero considerarlos. Considerando los niños aproximadamente que creen que son de tradición cristiana o católica, que de alguna manera creen en Navidad, ¿sí? Sacaron un aproximado de 378 millones de niños, que es más o menos 108 millones de casas. Ahora, si él tiene 31 horas para entregar los juguetes, esto dado por las distintas zonas y horarios, han calculado que tendría que cada segundo entregar más de 967 casas por segundo para lograrlo en 31 horas. Ahora, para lograr visitar tantas casas, en ese tiempo tendría que viajar a 650 millas por segundo, que es 3,000 veces la velocidad del sonido. Ahora, él tiene que obviamente cargar con todos los juguetes. ¿Y cuánto peso pudiera ser esto? Bien, calculando un regalo de promedio de solo 1 kilo por regalo, se considera que sería 500,000 toneladas de peso en los juguetes. 500,000 toneladas. Muy bien. Ahora, obviamente, para jalar esa cantidad de peso, no se puede con unos 8 o 9 renos como en el mito, ¿verdad? Calculando que un reno puede jalar como 300 libras, y aún pensando que estos son especiales y pueden 10 veces más que eso, consideran que para jalar el trineo se requeriría 360,000 renos para poder jalar el trineo con todos esos juguetes. Esto añadiendo otros 54,000 toneladas de peso, que causaría que esa cantidad de peso en esa velocidad causaría un efecto similar a cuando un cohete entra a la atmósfera. Serían vaporizados en aproximadamente 4 milésimos de segundos todo el trineo y los renos de Santa Claus. Y no solo eso, pero el arrancar de cero a la velocidad necesaria causaría que aproximadamente 2 millones de kilos de fuerza aplastarían a Santa Claus contra el trineo, dejándolo instantáneamente, moliendo todos sus huesos y órganos y dejando ahí solamente un chicle. Así que, si tienes tu fe en Santa Claus, tienes graves problemas. Ese es el punto. Y dicen que nosotros tenemos mucha fe, ¿sí? Realmente lo que sucedió es aún más asombroso. Que el Dios del universo se humillara y se hiciera un humano y naciera como un bebé y tomara forma de hombre. Eso sí que es asombroso. Eso sí que es digno de adoración y exaltación. 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . .
Como lo dice Mateo 1:23, para terminar en este día. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Oh sí, esto es la razón de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra celebración. Emmanuel, Dios con nosotros, nació aquí en nuestra tierra, creció y dio su vida por cada uno de nosotros. Por eso tenemos esperanza. Sí, aún ante desafíos, tenemos la fe de que no hay nada imposible. Si Dios pudo hacer eso, si Él pudo nacer como un bebé, siendo el creador del universo, ¿acaso no puede con tu problema o con mi desafío? Oh, Él puede. Él puede. Nomás hay que subir la vista y tenerla fija en Él. Aun cuando hay turbulencia en nuestro caminar y hay situaciones difíciles, sí las hay, pero hay que subir la vista. Andamos por fe y no por vista. Saben, se cuenta la historia de un rey de un gran reino, que un día se fijó en una sencilla doncella. Se enamoró de ella, tanto que quería casarse con ella. Pero pensó, si yo me presento ahí como el rey, pues lo más seguro es que va a aceptar casarse conmigo, pero yo no voy a estar seguro si de veras es porque me ama o simplemente porque soy el rey. Pues la amaba tanto que hizo la cosa más increíble que se puede imaginar uno. Dejó su trono, dejó su corona, dejó sus vestimentos reales, sus riquezas, sus privilegios, y se hizo un sencillo peón allí en el pueblo donde vivía esa doncella, para buscar ganar su amor genuino, para buscar conquistarla, porque la amaba tanto. Saben, esa es la historia de Navidad. El Dios, el Rey de todos los reyes del universo, nos amó tanto, tanto, que dijo: voy a ir a ellos. Voy a vivir entre ellos como uno de ellos. Voy a enfrentar sus tentaciones como ellos lo hacen. Y no solo eso, pero voy a morir una muerte cruel en su lugar, porque los amo tanto. Y dejó su trono y corona y riquezas y se hizo un bebé y creció como hijo de un carpintero, un sencillo trabajador en un pueblo de Nazaret, porque te ama tanto y porque me ama tanto. Ahora, aquel rey de nuestra historia arriesgó todo, porque bien pudiera hacer todo ese sacrificio y a la mera hora esa doncella no corresponderle el amor y no querer entrar en relación con él. Pues Dios hizo lo mismo, arriesgó todo, sabiendo que cada uno de nosotros luego tendríamos el libre albedrío para escoger entregarnos a Él y darles nuestro corazón o rechazarlo, a pesar de su sacrificio en la cruz, a pesar de haber venido y nacido tan humildemente como lo hizo. Yo voy a pedir que todos cierren sus ojos, por favor. La pregunta en este día es: ¿qué vamos a hacer con ese amor tan grande de Dios?